Pedir a los niños, que son poquitos, que vayan a sus clases, jóvenes, los que haya, que nada más son dos. Son dos. Llévatelos. Y aunque fuera uno, de todos modos te lo llevas. Ok. Muy bien. Entonces, jóvenes, niños, clases y los adultos aquí nos quedamos. Esperemos que vayan llegando más hermanos para escuela dominical. Muy bien, el día de hoy, hermanos, se supone que, bueno, ya tenemos de regreso a nuestro hermano Omar Bazán, regresó de su viaje, él y su esposa, la hermana Diana. Entonces, durante el tiempo que ellos estuvieron fuera, estuvo dando clases nuestro hermano Salvador Lara, 3 semanas o 4 semanas, no me acuerdo, 3 o 4 domingos dio a clase de escuela dominical, hermano. El asunto es, el hermano no se puso de acuerdo con el hermano Omar, y asumieron que uno iba a dar la clase y el otro asumió que el otro iba a dar la clase. Entonces no hubo comunicación. Por lo tanto, y a mí no me dijeron nada. Entonces, hermanos, no tenemos como tal un estudio de escuela dominical esta mañana, pero les voy a adelantar lo que he decidido estudiar para nuestra próxima serie. El libro de Judas. Nuestra serie del libro de Judas va a reemplazar nuestro estudio de Apocalipsis. Como ustedes saben, los domingos por la tarde estamos viendo Apocalipsis y ya estamos en el capítulo 22 después de 1 año y medio, casi 2 años de estar estudiando Apocalipsis. Ya hemos llegado al último capítulo. Bueno, pero ya estoy aquí. Ya me subí. Muy bien, gracias, hermana. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es, la razón por la cual decidí estudiar Judas para reemplazar nuestro estudio de Apocalipsis cuando terminemos hoy en la tarde, es porque ya hemos visto las cosas futuras, Apocalipsis, lo escatológico. Pero lo que no hemos visto es lo que tiene que ver con esta etapa, es decir, los últimos segundos antes del arrebatamiento. Pablo dijo, ciertamente estamos en los últimos días y ahora ya estamos en los últimos segundos, ya falta poco por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la idea es esta, vamos a estudiar Judas porque Judas precisamente tiene que ver con eso. Judas tiene que ver con los últimos segundos, con los últimos instantes, con los últimos detalles antes del arrebatamiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Judas, por lo tanto, pertenece al momento actual en el que estamos viviendo. Entonces ya vimos las cosas futuras, Apocalipsis, ahora vamos a ver las cosas que tienen que ver con los segundos antes de lo que es el arrebatamiento. Entonces he decidido, hermanos, estudiar el libro de Judas para continuar después de Apocalipsis. Pero como no sabíamos acerca de la organización, hermano Omar, disculpe, no sé si habló con el hermano acerca de, estaba preparado para dar escuela dominical. Bueno, pues ya me paré, hermano. Ok, para la próxima comienza nuevamente, reanuda con su estudio de Pedro. Ok, muy bien, hermanos, entonces vámonos a Judas. Lo que vamos a hacer, les voy a pedir, por favor, hermanos, vamos a leer todo Judas. Nada más son 25 versículos, está súper cortito, pero aunque nada más son 21 capítulos, Judas es un solo capítulo, 25 versículos nada más. Sin embargo, yo estimo que vamos a estar, que nos vamos a tardar aproximadamente 6 meses para ver el libro de Judas. Escúchenme bien, 6 meses para ver un libro de un capítulo de solo 25 versículos. Entonces, así de importante es el libro de Judas. Entonces, les estoy diciendo, ahorita lo vamos a leer rápido. Y es fácil entenderlo a primera vista, pero cuando realmente empezamos a desglosarlo de forma exegética, versículo por versículo, palabra por palabra, y empezamos a ver el griego, ciertamente el libro de Judas, este pequeño capítulo se va a ampliar enormemente. Entonces vamos a empezar con la lectura de la palabra de Dios, del libro de Judas, después de esta oración. Señor Padre, le damos gracias por su palabra preciosa, la cual tenemos aquí escrita, para nuestro beneficio, Señor, para aprender más acerca de su persona, para poder también, Señor, darle alabanza y gloria
de acuerdo a lo que estamos aprendiendo de usted. Gracias, Señor, le damos por la salvación preciosa que nos ha dado. Señor, por el privilegio de poder abrir su Biblia y poder leerla. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha dado para poder comprenderla. Gracias a la iluminación que es por medio de su Santo Espíritu. Gracias le damos, Señor, por este hermoso libro, duro, un libro muy duro, Judas, en el cual nosotros podemos ver ciertamente que estamos en los últimos momentos, en los últimos segundos, en el momento donde estamos rodeados de falsos maestros, de apóstatas a diestra y siniestra. Ayúdanos, Señor, a poder digerir este hermoso libro en los próximos meses, para poder, Señor, saber cómo conducirnos. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador y Rey. Amén. Vamos a leerlo rápidamente. Como les digo, hermanos, no estaba yo realmente preparado para dar esto, pero lo vamos a ver como algo introductorio nada más. Entonces vamos a leer los 25 versículos y vamos a tener una introducción pequeña al libro de Judas. Nuevamente, esto lo vamos a hacer de forma mucho más formal, posiblemente la próxima semana, cuando ya, o en 15 días, no sé, dependiendo de cuándo terminemos el estudio de Apocalipsis 22. Vamos a leer, hermanos. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicadas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué versículo es ese! El 4 es tremendo. ¿Okay? Ahorita vamos a regresar al versículo 4 cuando terminemos nuestra lectura y lo vamos a analizar rápidamente. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al mundo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en las contradicciones de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla con cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos.
Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y prestaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Parece muy sencillo este pequeño libro, un solo capítulo, pero déjenme decirles, este libro nosotros lo estudiamos en la maestría en el Instituto Bíblico. Es de hecho tan profundo que no lo tenemos en la licenciatura, lo tenemos en la maestría. No es fácil el libro de Judas, aunque así parezca. El hermano Chava está diciendo, no es fácil, porque él estuvo conmigo en la maestría. Es muy difícil el libro de Judas. Usted lo puede leer en menos de 5 minutos, pero su contenido es, hermano, no puedo explicar qué tan grande es el contenido de este libro. Nos vamos a tardar aproximadamente 6 meses para estudiar este único capítulo. Como mencioné, gran parte de este libro, no todo, pero mucho de este libro, tiene que ver con los falsos maestros, con los apóstatas, como se llaman. Vamos a leer nuevamente el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, han entrado encubiertamente falsos maestros a la iglesia verdadera. En la iglesia verdadera hay apóstatas. Es más, yo conozco pastores que dicen ser pastores cuando realmente no lo son. Tienen el título, pero son total apóstatas. Su iglesia es verdadera posiblemente, pero muchos de ellos están totalmente tapados de los ojos y no ven la realidad de lo que están escuchando del púlpito. Entonces muchos de esos han entrado a la iglesia encubiertamente. Los que desde antes, ahora pongan atención a esto. Recuerden, nosotros aquí en esta iglesia creemos en la predestinación. La razón de eso es porque viene en la Biblia. Versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo, tras versículo, habla de la predestinación, de la elección, desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros creemos en la predestinación, aunque hay muchas iglesias que no observan la predestinación, dicen que no es cierto, y dicen, ¿cómo no es cierto si lo encuentras en la Biblia? Pero observen, hay 2 tipos de predestinación. ¿Okay? De hecho, es un término muy antiguo, es un término muy viejo. Si ustedes tienen o han estudiado el libro de doctrinas que se llama Teología Sistemática por Louis Berkhof, es un libro, ¿no? Así. Si no tienen el libro, les recomiendo que se lo compren. Es un libro, no, vale la pena. Teología Sistemática, toda la doctrina que viene en la Biblia por el autor Louis Berkhof. Ahora, Louis Berkhof usa un término muy antiguo que ya no se usa en la actualidad. Este término se llama doble predestinación. Doble predestinación. Ahora, a lo que se refiere con doble predestinación, significa que en la predestinación hay 2 aspectos. Un aspecto positivo y un aspecto negativo. Hoy día ese término de doble predestinación no se utiliza. Es muy raro aquel que utiliza ese término. Pero se los voy a explicar. Cuando nosotros hablamos de predestinación, casi siempre hablamos de predestinación de acuerdo a lo que leemos en Romanos capítulo 8. Si ustedes observan Romanos capítulo 8 y ustedes van, es más, vamos a leerlo. Aquí estábamos, vamos a leerlo de una vez. En Romanos capítulo 8 nosotros tenemos lo que es considerado la predestinación positiva, es decir, que Dios nos ha predestinado para la salvación. ¿Okay? Eso es positivo, eso es algo bueno. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de predestinación, casi todo el mundo habla de la predestinación positiva, es decir, Dios me ha elegido a mí para ir al cielo. Dios me ha elegido para ser hijo suyo. Dios me ha elegido para ser salvo.
Dios me ha elegido para impartir sobre mí su gracia, ¿verdad? Entonces todo eso es predestinación desde el punto de vista positivo. Todo eso es bueno. ¿Okay? Vamos a leer el capítulo 8 de Romanos. No lo vamos a leer todo, pero ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu da vida a Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, o sea, porque hay muchos que quieren ser salvos por la ley, no pueden ir al cielo por la ley, porque es imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son la carne piensan que las cosas de la carne, pero los que son el Espíritu, las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿A dónde viene el versículo, hermanos? No lo quiero leer todo, pero se me está haciendo, creo que lo voy a terminar leyendo todo. Ok. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu... Ay, hermanos, ¿dónde está el versículo? El 29. El 29. Ok, bueno, vamos a leer del 8:28. Ok. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces somos llamados a su gracia. Ese es uno de los primeros indicios. Ahí somos llamados. Soy elegido, soy predestinado. Y continuamos. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Okay? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo está predestinado desde el punto de vista de salvación o a la salvación. Eso es predestinación positivo, es decir, para la salvación, para la justificación. Dios me llamó, Dios me eligió, Dios me predestinó desde antes para que yo fuese salvo, para que yo fuese hijo suyo, y para que un día yo tenga un cuerpo glorificado. Eso es lo que dice el versículo 30 del 8. Entonces, es hermoso Romanos 8. Si usted puede leer todo el capítulo, se los garantizo que lo van a realmente a disfrutar. Ahora, vamos a ver el aspecto negativo. Les dije que es doble predestinación. Entonces, en el aspecto positivo, el elegido, el predestinado, el llamado, es salvo. ¿Ah? Entonces, predestinación positiva. Ahora vamos a ver el otro aspecto, predestinación negativo. Es decir, los que son predestinados al infierno o predestinados a hacer ciertas cosas fuera de la voluntad de Dios, pero aún así dentro de la voluntad de Dios. Ok, escuchen bien. Predestinación negativa. Es decir, que si Dios predestina unos para ir al cielo, positivo, eso implica que Dios tiene también predestinados a algunos para ir al infierno, que son la gran mayoría. Dios predestina bajo su voluntad a que la gente vaya al infierno. Y muchos dirían, no, es que Dios es injusto, así no puede ser. Por eso nadie habla, muy pocos hablan de la predestinación doble. Les gusta hablar del lado positivo de la predestinación, pero no les gusta hablar de la parte negativa de la salvación, de la predestinación, que es que Dios manda a su voluntad a gente al infierno para su honra y su gloria. ¿Okay? Porque no depende del hombre, depende de Dios. Ahora, no solamente Dios predestina a personas para ir al infierno, sino que Dios predestina a personas para ser piedra de tropiezo.
y para engañar a la misma iglesia. Por voluntad de Dios. Y usted puede decir, ¿eso cómo es posible? Vamos a ver Judas. Nuestra lectura, Judas 4. Pongan atención, aquí tenemos predestinación negativa. Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¡Oh! ¡Wow! Eso nadie me lo había enseñado. Hermanos, Dios predestina para la salvación como también predestina para la condenación. Entonces tenemos predestinación positiva y predestinación negativa. ¿Okay? Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. Observen eso, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero que pongan atención a eso nada más rápidamente. Hay personas, muchos, que dicen, sí creo en Cristo, sí creo en Jesús, pero inmediatamente dicen, no, la decisión es mía. Yo hago mi decisión. Si yo quiero aceptar a Cristo Jesús como mi Salvador, entonces es mi decisión. Si yo rechazo, entonces es mi decisión rechazar la salvación. ¿A poco no dice la gente eso? Yo he escuchado a muchos cristianos decir eso. Es tu decisión. O aceptas o rechazas. La realidad es que esa mentalidad es falsa. Es una mentira. ¿Por qué? Porque si depende de ti, entonces Dios no es soberano. Así de fácil. Entonces, todos aquellos que dicen que la salvación depende de mi decisión, entonces estoy haciendo menos o estoy limitando la soberanía de Dios. Soberanía implica que es un control absoluto sobre absolutamente todo. Y si tú no aceptas que Dios tiene soberanía completa y decisión absoluta sobre absolutamente todo, entonces tú no crees que Dios es soberano. Y si tú no crees que Dios es soberano, entonces tú eres un apóstata. Y acabo de empezar, ni siquiera nos estamos metiendo en Judas como es. Nada más les estoy mostrando un solo versículo. Leamos ese versículo otra vez. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, apóstatas, a la iglesia verdadera, los que desde antes habían sido destinados, es decir, predestinados desde el punto de vista negativo, para esta condenación. Entonces, son predestinados bajo la voluntad de Dios a llevar a cabo enseñanzas falsas para la honra y gloria de Dios. ¿Eso tiene sentido lógico? A nuestra mente finita no tiene sentido lógico. Dios es infinito y nosotros no podemos comprenderlo del todo. Pero ellos han sido puestos ahí por la voluntad de Dios, destinados por la voluntad de Dios a llevar engaño encubiertamente a la verdadera iglesia. Y ellos niegan la soberanía de Jesucristo. Automáticamente, al decir la decisión es mía, eres un apóstata porque estás limitando la soberanía de Dios. Es lo que dice este versículo. Muy duro, muy difícil de entender y ciertamente para muchos cristianos inaceptable escuchar este tipo de cosas.
observen el versículo, está en blanco y negro. Más claro no podía ser. La predestinación existe, tanto desde un punto de vista positivo para la salvación como uno negativo para la apostasía. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente soberano. Y si tú niegas la soberanía de Dios, tú eres un apóstata también. Bueno, a grandes rasgos, de esto trata todo el libro de Judas. También vamos a estar estudiando, conforme pasen las semanas, acerca de los ángeles. Hay mucha referencia acerca de los ángeles también, y cómo es que ellos también son destinados a juicio. Bueno, vamos a ver algo acerca de la introducción de Judas. Ya hablamos muy general de qué se trata. Ahora vamos a ver acerca de sus inicios. Primero que nada, el objetivo de este libro. ¿Cuál es el objetivo del libro de Judas? Esta carta fue escrita con el propósito de defender la fe apostólica. De hecho, en los primeros versículos... ¿Dónde está el versículo? No son los primeros versículos. Hermanos, ni me acuerdo haberlo leído, pero dice defender la fe. ¿Cómo, perdón? El 3, ok. Gracias, hermano. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, contendáis, defender. Otra palabra muy buena para esto es apologética. ¿Okay? Apologética. Ya es una palabra que la gente no utiliza en las iglesias, igual como doble predestinación. Muy pocos utilizan la palabra apologética, pero ¿a qué se refiere apologética? Apologética simple se menciona o tiene que ver con la defensa de. ¿Okay? Ahora, actualmente las personas, todos tenemos preguntas bíblicas, ¿sí? Todos tenemos preguntas bíblicas. Yo tengo preguntas bíblicas, la hermana Delma tiene preguntas bíblicas, la hermana Carmen tiene preguntas bíblicas, la hermana Malena, el hermano Omar. Todo ser humano tiene dudas y preguntas acerca de la Biblia. Todos. Cuando estas preguntas son contestadas con argumentos bíblicos, esto se llama apologética. ¿Okay? Entonces, cualquier pregunta que usted tenga, desde la pregunta más simple hasta la pregunta más compleja, cuando esto es explicado a la luz de las Escrituras, se llama esto apologética o defensa. Porque muchas de estas preguntas que la gente hace son cuestiones doctrinales. Y cuando hablamos de cuestiones doctrinales, muchas personas tienen errores grandes en cuestiones a lo doctrinal. Entonces, como cristiano maduro, mi trabajo es dar defensa a la doctrina de Jesucristo, a la doctrina de los apóstoles, iluminando a la persona que está teniendo la duda con la palabra de Dios. Entonces, ese es el objetivo del libro de Judas. De hecho, hay un libro buenísimo, se los recomiendo si ustedes pueden comprarlo o bajarlo de internet, no sé, está buenísimo. Es un librito como así de delgadito, de un autor, hermano en Cristo, que ya falleció hace 2 años, con el nombre R.C. Sproul. El hermano R.C. Sproul escribió un libro que se llama Cómo defender la fe, y basando todo lo que él escribió en ese pequeño libro en el libro de Judas. ¿Okay? Entonces el libro de Judas nos menciona, ese es el objetivo, defiende la fe. Hay aquellos que son apóstatas, hay aquellos que están detrás de los púlpitos, hay aquellos que son líderes en la iglesia, que son falsos y han entrado encubiertamente. Entonces yo como cristiano, mi objetivo es
Tengo que dar defensa de lo que ellos están dando y enseñando erradamente. Ese es el objetivo del libro de Judas. Continuamos. Entonces esta carta fue escrita con el propósito de defender la fe apostólica contra las falsas enseñanzas que estaban surgiendo en las iglesias y siguen surgiendo hoy. Nada ha cambiado. Una forma de gnosticismo. ¿Okay? Recuerden, hay agnósticos y gnósticos y todavía hay muchos gnósticos. De hecho, hay algunos templos que se llaman templos de la gnosis. ¿Okay? También es más, todo aquel que dice que Cristo Jesús no es Dios es un gnóstico. ¿Okay? Entonces, siguen hoy, como por ejemplo los mormones, los testigos de Jehová, los de la luz del mundo. Todos ellos son gnósticos. Bueno, vamos a continuar. Entonces es para dar defensa en contra de los gnósticos. Todo aquel que dice Cristo Jesús no es Dios, como los testigos, yo tengo que defender la fe, dar apologética y mostrarles que Jesús es en efecto Dios encarnado. Ok. Bueno, hay muchas cosas a las cuales se tienen que defender los gnósticos, los agnósticos, los antinomianistas y muchos otros tipos de filosofías erradas que tiene la gente en cuestión a lo que supone que ellos suponen que es Dios, pero no. Muy bien, entonces esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Y ahora, ciertamente, en cuestión al gnosticismo o al agnosticismo o el antinomianismo o el relativismo o el ateísmo, todo ese tipo de cosas que nosotros como cristianos tenemos que defender, yo no puedo admitir a esas personas ni siquiera en mi casa. Eso lo dice la epístola de Segunda de Juan. Segunda de Juan dice que ni siquiera los deja entrar a mi casa. No les dirás bienvenidos, así es. Porque tienen otra doctrina que es absolutamente falsa, con la cual ellos están engañando a la iglesia. Y el objetivo que me dice Judas es: yo tengo que dar defensa. Eso es el propósito o el objetivo del libro de Judas. Pocos días faltan. No digo 15 días, no digo 30 días, no digo un mes, pero poco falta para que Cristo Jesús venga y lleve a su iglesia. Y mientras nosotros estamos en espera, los gnósticos siguen creciendo, el antinomianismo sigue creciendo, el relativismo sigue creciendo, el ateo, hay más ateos ahora que nunca. ¿Y dónde está la iglesia en cuestión a la defensa de la doctrina de los apóstoles? ¿Dónde está nuestra apologética en contra de estos apóstatas? Vamos a hablar acerca de la paternidad de este libro. Ya casi terminamos. Judas se identifica en los primeros versículos del libro de Judas. Se identifica a sí mismo como hermano de Jacobo, es decir, Santiago. ¿Y saben quién fue Santiago? Medio hermano de Cristo. Entonces, es decir, hijo de María, más, obviamente no hijo de Dios, pero hijo de María, con José. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tuvo dos de sus medios hermanos que escribieron libros de la Biblia. Santiago, medio hermano de Cristo, y Judas, el otro medio hermano de Cristo. Entonces, estos dos, Jacobo, Santiago y Judas, son hijos de María. Su padre era José el carpintero. ¿Okay? Entonces, eso es muy interesante notar. Es más, vamos a ver, no tengo el versículo, nada más me acuerdo que es Marcos. Si me ayudan, por favor, a encontrarlo allá en San Google, se los agradecería. Nada más me acuerdo que es Marcos capítulo como 14 o 13. ¿Cuál?
No, no te escuché. 6:13. 6:3. Ok. No, pero ese no es donde vienen los nombres. Yo quiero donde vienen los nombres de los... Porque los menciona por nombres. Ok, 6:3 dice... No es... Ah, no, sí, es este. Ah, gracias, hermano. ¿No es este el carpintero? Es decir, Cristo Jesús, hijo de María, hermano de Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Pues Santiago. De José, de Judas, del que estamos leyendo, y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Oh, es decir que María no siempre fue virgen. No es virgen para siempre María. No lo fue. ¿Ustedes creen que José se iba a aguantar las ganas? No, ciertamente no. María y José tuvieron relaciones sexuales y tuvieron un montón de niños. Jacobo, José, Judas, Simón, y luego las hermanas que no menciona por nombre. Estos son hijos del carpintero y María. Por lo tanto, quien escribió el libro de Judas fue el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, Judas. Ok, entonces ya vemos ese. También vamos a ver otro, porque no nada más viene en Marcos. Este sí lo tengo. Mateo 13, vamos a ver Mateo 13. Mateo 13, 55. Aquí lo vemos nuevamente. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Se escandalizaron de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. De hecho, los medios hermanos de Cristo no creían en él como el Salvador. No fue sino hasta años más tarde que ellos recibieron a Cristo como Salvador. Lo veían como su hermano, pues crecieron con él. ¿Cómo iban a aceptarlo como Señor, Dios y Salvador, Dios encarnado? O sea, el Hijo de Dios es mi carnal. No te creo. Muy difíciles para ellos, muy difíciles para los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Pero porque ellos fueron predestinados positivamente, ellos también fueron salvos. Ok. Muy bien. ¿Quiénes son los destinatarios de este libro de Judas? No se nos dice realmente a quién está dirigida. No hay un grupo específico como la iglesia de Corinto, como la iglesia de Filipo, como la iglesia de Éfeso. No hay un destinatario o una iglesia en específica. Por lo tal, simplemente lo consideramos dentro de la división de las epístolas generales, como viene siendo primera, segunda, tercera de Juan, primera, segunda Pedro y Judas. ¿Okay? Que son genéricas en el sentido de que no tienen un destinatario específico. Simplemente podríamos decir que es dado a la iglesia como tal. Entonces, no se nos dice a quién va dirigido, pero sabemos que eran cristianos acosados por falsos maestros, inmorales, codiciosos, orgullosos y fomentadores de divisiones. Otra vez, no sabemos a qué iglesia en específica fue hecha, pero hubo un problema con apóstatas ahí. Tenían falsos maestros inmorales, codiciosos, orgullosos y fomentadores de división. ¿Qué nos suena eso a lo que vivimos hoy en las iglesias? Entonces, esto es para nosotros hoy, para toda la iglesia. No nada más nuestra iglesia local, sino para cada iglesia, porque estamos sinceramente en los últimos segundos antes de la venida de Cristo. Y falsos maestros hay en todas partes. Nuestro objetivo
es contender por la fe. Apologética, explicación y defensa de la palabra de nuestro Señor Dios, mostrando que Él es quien dice ser y que ciertamente Él es totalmente y al 100% soberano sobre todas las cosas. Hermanos, espero que el libro de Judas sea una bendición para ustedes y que conforme avancemos en su estudio, realmente puedan ustedes crecer en la palabra de nuestro Señor Dios y conocerle a Él cada vez más y aprender a dar defensa ante los apóstatas que han sido predestinados a ser apóstatas. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por sus bendiciones. Le damos gracias, Señor, porque podemos estudiar su bendita palabra. Gracias, Señor, por este libro tan duro, el libro de Judas. Le pido, Señor, que usted me dé sabiduría para poder estudiarlo. Me dé tiempo, me dé paciencia, Señor, para poder exprimir el jugo de este hermoso libro que fue escrito por su medio hermano, nuestro hermano en Cristo, Judas. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado y por habernos llamado a ser santos. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.